Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder tener este tiempo para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha permitido durante todo este año poder tener estos estudios para matrimonios, estar analizando este tema, tentaciones que enfrentamos los matrimonios. Y gracias a Dios porque nos está permitiendo tener pues la última lección, el último estudio de este año. Y bueno, pues perfilarnos para el siguiente año, primeramente Dios, y que el Señor nos ayude para poder continuar con estas actividades. Y bueno, hermanos, pues hoy estaremos viendo un tema muy importante que está relacionado con estas fechas, ¿verdad? Como ustedes ya lo vieron las preguntas también ahí al inicio, que es algo con lo cual no batallamos, ¿verdad? Es algo con lo cual no luchamos, es algo ante lo cual no somos tentados, ¿verdad? Sin embargo, creemos, hermanos, que es muy importante que lo veamos, que lo estudiemos y que nos preparemos. No podemos estar preparados en muchas cosas o en todo, pero sí podemos estar preparados con la ayuda de nuestro Señor, vislumbrando aquellas cosas que se pueden presentar de tal manera que no peleemos, sino que podamos gozarnos, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y disfrutar también de este tiempo dando testimonio a otros, ¿verdad? Y bueno, con respecto a esto tengo una pregunta para Lucy, ¿verdad? Quiero hacerle una pregunta y la pregunta es muy sencilla, Lucy. La pregunta es, ¿alguna vez te has peleado con tu esposo, o sea yo, en Navidad y fin de año o fin de año? Pues claro, sí. ¿Cómo que pues claro que sí? Sí, pues sí. Es algo que bueno, como vamos a ver en el tema, ¿verdad? Se puede llegar a dar, ¿no? Entonces por eso necesitamos poner atención en los puntos que vamos a aprender el día de hoy, porque es importante que meditemos en esto, que reflexionemos si realmente hemos caído en esta tentación, porque yo creo que sí, o sea, yo me he visto, cuando estábamos estudiando, pues sí, en alguno de ellos. Y la verdad es que sí, ¿verdad? Bueno, Lucy le dijo así, pues claro que sí, no vayan a pensar que cada Navidad y fin de año nos agarramos del chongo, ¿no? No, pero la realidad es que sí ha habido ocasiones, bueno, por lo menos yo recuerdo, ¿no? Una Navidad donde sucedió, puede ser que también en fin de año, ¿verdad? Puede ser también que en fin de año donde pasó también, y la verdad es que no es igual, ya no se disfruta de la misma manera. Bueno, pues tuvimos que ahí con la ayuda del Señor, ¿verdad? Fue necesario y gracias a Dios que el Señor nos ayudó para poder arreglar las cosas, reconciliarnos, pero la verdad es que el espíritu cambia, ¿no? Sí. Todas las cosas cambian y bueno, hermanos, no queremos que eso suceda, no queremos que eso pase. No sé si a ustedes les ha pasado, les habrá pasado, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que a ustedes no les pasa, no, todos estamos expuestos a eso y sobre eso vamos a estar estudiando, hermanos. En este tiempo les invitamos, hermanos, a que compartamos también la enseñanza con otras personas, que tengamos a la mano también nuestro material y que tomemos este tiempo también que sigue para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a continuar. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal.
ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga más problemas? ¿Cuántas veces desesperado le he pedido yo al Señor que no tenga ya más pruebas? Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. A veces me siento atormentado, muy débil y cargado por las pruebas que me agobian. Escucho aquí en mi pensamiento la voz de mi Señor, que me consuela y me da aliento. Y el Señor me contesta de esta manera: bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bástate mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo también que el Señor nos permite tener, y también gracias a Dios porque ya se acerca la Navidad y fin de año, dos celebraciones muy hermosas que tenemos, que son parte de nuestros calendarios y que sin duda pues aguardamos, ¿verdad? Con mucho gozo, con mucha alegría. Gracias a Dios por ello, hermanos, porque con ello tenemos una gran oportunidad para gozarnos, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para alabarle por su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue el inicio de su sacrificio que hizo por nosotros hasta llegar a la muerte, y como dice la palabra de Dios, muerte de cruz, con la finalidad de salvarnos. Al igual que también, ¿verdad? En el fin de año tenemos esa gran oportunidad pues para poder gozarnos y alabar el nombre de nuestro Dios por todo lo que nos ha dado. La Navidad y fin de año, hermanos, es una oportunidad también para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo con aquellas personas que compartimos y compartirles las buenas nuevas de salvación que encontramos en nuestro Señor y exaltarle por su fidelidad y misericordia para con nosotros, porque en este año sin duda que ha sido fiel. Nos ha mostrado su misericordia, así como cada uno de los días de nuestra vida. La Navidad y fin de año es también una oportunidad para celebrar junto con nuestra familia en un ambiente de paz.
en un ambiente de unidad y de armonía y podernos gozar con ellos, lo cual muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que si bien es esta gran oportunidad, pues muchas veces se ve empañado, se ve afectado, porque cedemos a la tentación que estaremos estudiando en esta noche, en este tiempo, la cual es pelear en Navidad y fin de año. Esta es la tentación que vamos a estar estudiando, pelear en Navidad y fin de año, lo cual es algo real que sucede muy a menudo, ¿cierto? Muy a menudo es algo con lo cual estamos enfrentando, es algo con lo cual luchamos, y más en estas fechas en donde, como veíamos, se supone que debería ser un ambiente de paz, de unidad y de armonía. ¿Cuántas veces no ha sucedido esto? Que se pelea en Navidad y fin de año, y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás que es la esencia de la Navidad, que debería ser la esencia de esa celebración de fin de año, se ve afectado. Sin duda que muchas veces, ¿verdad? Como decía mi esposo, que así ha sucedido. Y es que, hermanos, es algo cierto que el enemigo sabe el daño que puede llegar a provocar o a producir en nosotros, el daño que se puede generar en la familia por estas circunstancias. Y pues a nosotros, ¿verdad? Sí. Incitándonos a que continuamente nuestra carne, ¿verdad? Dejarnos llevar por nuestra carne, ceder ante pues esta tentación, y más en momentos especiales como esto, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, una celebración que hablaba mi esposo que es especial para nosotros, ¿verdad? Porque es recordar ese nacimiento de nuestro Señor. Entonces, ¿cuántas veces, es importante que meditemos, cuántas veces no hemos sido tentados a pelear antes de un culto, por ejemplo, ¿no? No hablemos de la Navidad ni de fin de año, pero pensemos en un culto. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que a punto de salir de nuestro hogar hay una pelea por ahí, un desacuerdo, ¿verdad? Salimos molestos, o antes de un estudio bíblico, o antes o durante alguna actividad especial o espiritual, ¿verdad? Donde tenemos una participación, a lo mejor en algún ministerio, algún servicio cristiano. Es importante que meditemos qué pasa en esos momentos, ¿no? ¿A qué estamos cediendo? Porque es en esos momentos cuando más se presentan, ¿no? Es en esos momentos cuando más, siempre estamos expuestos a cada momento, en cada instante. Sin embargo, si nosotros meditamos y reflexionamos, ¿cuáles son los momentos en donde tenemos esos picos, ¿no? Esos picos, hablando de esas peleas, ¿verdad? De esas contiendas que se desatan, podemos ver que es precisamente esto. Antes o durante, o a veces inclusive después de una gran victoria, después de una gran actividad, después de algo que hacemos para el Señor, se presenta esto, ¿no? Se desata esto, se da esto. Y es que el diablo siempre se va a oponer a todo lo que tiene que ver con nuestro Dios. Se va a oponer siempre, por lo que tratará de distraernos. Muchas veces trata de distraernos para que no estemos enfocados, como muchas veces pasa. Una tentación también que enfrentamos en la Navidad y fin de año es precisamente distraernos del propósito principal, que es, ¿verdad?, de realmente lo que necesitamos celebrar, que es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, sus promesas, su fidelidad para con nosotros. Y muchas veces nos distrae, busca también muchas veces hacer que quitemos nuestra mirada, como lo vimos, de lo esencial, y que no aprovechemos esos momentos, que no los disfrutemos, ¿cierto? Porque eso es lo que sucede cuando nos enojamos y nos peleamos, ya no se disfruta igual. Y no solamente nosotros, sino también contagiamos y afectamos a los que nos rodean, principalmente a nuestros hijos, quienes son los que están ahí, porque no es algo bueno ver a los padres pelear, discutir, ¿verdad? A veces inclusive ofenderse en esos momentos, que las cosas se agraven. Sin duda que no es algo bueno y que les afecta a ellos también. Y el espíritu, ¿verdad?, que debería de estar, un espíritu de amor, de armonía, de paz, de alegría, muchas veces se rompe a través de eso y no nos enfocamos en lo esencial, al igual que busca también trata, hermanos, muchas veces de hacer que nosotros no solamente no aprovechemos, no solamente nos distraigamos, sino que no le demos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y para esto se vale de muchas cosas.
Porque no nada más son las peleas. Las peleas es una de las cosas de las cuales se vale para que esto sucede. Como vemos que muchas veces pasa en estas fechas, ¿no? Que nos peleamos y muchas veces por cualquier cosa, hermanos, a veces sin insignificancia. Muchas veces se llega a pelear por dónde y con quiénes se pasará la Navidad o el fin de año, ¿no? Hay veces que desde ahí empieza, a veces desde antes. Cuando se empieza a planear, ¿no? ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? ¿Dónde vamos a pasar el fin de año, verdad? Y entonces alguno de los dos dice, no, pues con mis papás. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y con mis papás? ¿Por qué nunca, verdad? Siempre con tus papás. ¿Y por qué con mis papás no? No, ahora nos toca. No, es que yo ya quedé, no. Y a veces se dan las peleas por eso, ¿no? O no lo vamos a pasar con él. Ahora lo vamos a... Hermanos, se dan las peleas muchas veces por estas causas que no debería de ser, que no debería de suceder. También a veces hay estas peleas por los gastos que se llegan a hacer, ¿no? Fin de año, Navidad, a veces pensamos y pues tenemos un corazón, ¿verdad? Queremos darle a todo mundo, tenemos carga por los papás, por los abuelos, por los sobrinos, por todo el mundo y queremos gastar. Y a veces sobrelimitamos nuestros gastos y vienen las peleas, ¿no? Viene la cuesta de enero, ¿verdad? Viene la cuesta de febrero, marzo, que dura todo el año, ¿no? Porque a veces se excede uno de los gastos. Y eso es motivo de peleas. A veces también, bueno, sí, ¿verdad? Pero a veces nada más hay cierta preferencia, ¿verdad? Se gasta para con unos y luego para con otros no. Y eso también es peleas, ¿no? También por las decisiones que se toman sin consultar al otro, ¿no? Yo tomo decisiones, no consulto a Lucy se molesta y dice, bueno, pero es que no me dijiste, nada más tomaste la decisión tú, o al revés, Lucy toma esas decisiones, ¿verdad? Y le digo, oye, pero no me preguntaste, no lo vimos y tú ya tomaste esa decisión, y qué bueno fuera que se hablara de esa manera, pero muchas veces no es así. Eso desata una pelea, una contienda y también no solamente un disgusto, sino una división. Y bueno, esas decisiones que se toman a veces es porque pues no hay comunicación en el matrimonio y eso también genera problemas, esa falta de comunicación y da esos malos entendidos y entonces están los problemas presentes. Así es, también muchas veces es por celos al dársele la preferencia a los familiares en lugar del cónyuge, ¿no? Porque muchas veces pasa, bueno, hoy en día en estas fechas vamos a vivir una Navidad diferente, ¿cierto? Porque no vamos a podernos reunir tal vez como muchas veces usted se pudiera reunir como antes, ¿no? Pero muchas veces pasa, ¿no? Y tal vez con las personas que se reúnan, y más en este tiempo, después de no verse, tal vez, ¿no? De no verse, de estar con ellos, que hay que tener mucho cuidado, hermanos, también, y no hay que bajar la guardia, pero muchas veces llega a darse eso, que a veces se da la preferencia, ¿verdad? Porque se les quiere atender, porque quiere que se sientan a gusto, ¿verdad? Y se está con ellos, pero a veces llegan a surgir los celos, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué a ellos y yo no a mí, ¿verdad? Y se sienten desplazados, porque esos son los celos, el temor a ser desplazado, ¿verdad? Y empiezan las peleas, las discusiones, las contiendas. Así es, también por los comentarios y actitudes negativas de familiares, ¿no? A veces alguien hace un comentario, dice algo, o pues no hay una actitud correcta y empiezan los problemas en el matrimonio, y es que ve a tu familia, y es que ve al otro, mira lo que me hizo, lo que dijo, vienen los problemas. La actitud, el gesto, cuando dije, se da, ¿no? Muchas veces se da, parece esto risible, se dice, pero es cierto, pasa, ¿no? Sucede, fíjense, por culpa de terceros, ¿verdad? Sí. Terminamos el matrimonio en pelea, en disensión, en discordia, ¿verdad? Sí. Ellos están bien y nosotros terminamos mal ahí del chonco, ¿verdad? Peleándonos, pero eso pasa, otras veces por irritabilidad, porque pues hemos estado trabajando tal vez en los preparativos, tal vez en el trabajo, lo que se ha dado, viene el cansancio, ¿verdad? El cansancio previo a esos preparativos, de tal manera que se llega ese momento y uno ya está así, ¿verdad? Con los nervios de punta, ¿verdad? Uno está como el puercoespín, ya está irritable, no quiere, ¿verdad? Y le cuesta trabajo, y a veces eso es lo que desata, cuando debería de ser un momento, como ya lo dijimos, para gozarnos, para dar honra y gloria a nuestro Señor, para alabarle, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho por nosotros, para poder pasar ese tiempo en familia y poderlo disfrutar y poder dar testimonio de eso
a los demás. Porque, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que una de las maneras en las cuales las demás personas conocerían, ¿verdad?, que verdaderamente somos sus discípulos, es si tuviéramos amor los unos por los otros. Es estando unidos, ¿cierto? Es estando en armonía, en paz, y el enemigo lo sabe. Y muchas veces nos incita para que nosotros cedamos y nos peleemos, ¿no? Y haya esa contienda. También a veces se dan los problemas por la frustración de que las cosas no salen como uno quiere. A veces puede llegar a quemarse el pastel o algo sucedió, o no conseguí lo que necesitaba. Y empieza a haber esa tensión en nosotros y puede generar ese problema. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Así es, por falta de apoyos, otras veces surgen las peleas por falta de apoyo al dejar que el trabajo recaiga sobre uno solo. Porque para planear somos muy buenos, ¿no? Planeamos y decimos y nos ponemos de acuerdo antes, pero a la mera hora muchas veces el trabajo recae sobre una sola persona. Y eso también es motivo muchas veces de peleas, de disgustos, de desacuerdos y que haya divisiones, ¿no? Sí. Porque una sola persona es la que está trabajando, porque una persona sola es la que está haciendo todas las cosas. Por llegar tarde a la celebración, y podríamos mencionar muchísimas otras causas, hermanas, o razones por las que nos peleamos siempre en estas festividades, por lo que necesitamos estar preparados, que tengamos cuidado y con la ayuda de nuestro Señor venzamos esta tentación de pelear en Navidad y fin de año. Hermanos, esto es muy importante y es importante de vencer esta tentación con el propósito, hermanos, de que el nombre de nuestro Dios sea honrado y glorificado, que sea exaltado, y el tiempo que pasemos con nuestra familia, como lo hemos estado mencionando ya varias veces, pues sea una gran bendición, que sea en verdad de bendición para nuestras vidas, porque qué triste es en el pasado, en muchos años, que en lugar de esos momentos haya sido un momento precisamente para esto, para honrar y glorificar a nuestro Dios, que sea un momento que sea de bendición para nosotros, para nuestros familiares, para dar testimonio. Ha sido un momento en el cual pues podemos ver que se han lastimado, podemos ver que no se ha honrado, al contrario, se ha deshonrado el nombre de nuestro Dios, ¿cierto? Se ha vituperado a causa de nosotros, inclusive muchas veces, porque a veces las personas que no conocen del Señor, muchas veces lo llegan a decir y con razón, y eso que son cristianos, ¿no? Y mira cómo reacciona, hermanos, y se pierde el propósito de eso. Por eso es muy importante que tomemos la decisión de vencer esta tentación, que en esta Navidad, hermanos, y fin de año, no permitamos que el enemigo, que nuestra carne se salga con la suya, porque eso es lo que nos incita también nuestra carne, a pelearnos. Y que nos echen a pelear, ¿verdad? Y que nosotros terminemos peleados, y no al contrario, que podamos estar unidos y que estos propósitos los podamos cumplir. Pero ahora, ¿cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad y fin de año? ¿Cómo las podemos evitar? Ya en la primera lección vimos la tentación de reñir en vez de solucionar, y vimos también y hablamos más cosas, ¿verdad? Vamos a ver algunas las repetiremos, pero nos va a servir para recordarla. Pero hermanos, les invito, si ustedes no han visto aún o no se acuerdan, pues véanlo también esa enseñanza, reñir en vez de solucionar, porque sin duda también va a ser de mucha bendición para sus vidas. ¿Cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad y fin de año? Número 1, orando para fortalecernos en el Señor y no entrar en tentación. Qué importante es la oración. Si nosotros queremos evitar estas peleas, la única manera en la que lo podemos lograr es con la ayuda de nuestro Señor. Es por eso que necesitamos orar, orando para fortalecernos en el Señor y no entrar en tentación. Ahí en Efesios 6:10, ¿verdad? Nos dice, le voy a pedir a Lucy, que tenías Mateo, ¿verdad? Yo busco Efesios 6:10 y Mateo 26:41, que son versículos muy conocidos, ¿no? Pero ¿qué dice, por favor, Efesios 6:10? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás,
Hermanos míos, después de que Pablo habla de muchos otros temas, incluidos la familia, el matrimonio, dice: fortaleceos en el poder, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que habla, hermanos, que debemos de estar preparados. Por eso necesitamos vestirnos de la armadura del Señor, hermanos, para que podamos vencer las acechanzas del diablo, porque está al acecho. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Hermanos, somos débiles y tenemos que reconocernos. Tenemos que reconocer que somos débiles. Y aun cuando nosotros lo sabemos, que no debemos de pelear, que debemos de buscar solucionar, que no debemos darle paso a nuestra carne, en esos momentos muchas veces somos débiles y cedemos. Sea que nosotros iniciemos la pelea o sea que nosotros la continuemos, ¿verdad? Y hagamos que se desate, porque para eso se requiere a dos personas. Es por eso que Cristo nos dice: hey, les decía a sus apóstoles, entiendan. Yo sé que ustedes están dispuestos y lo quieren hacer, pero no se olviden que la carne es débil. Es por eso que necesitamos orar. ¿Qué dice allí en Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. La oración, hermanos, es un maravilloso recurso que Dios nos ha dado para que podamos acercarnos a Él, para poder entrar hasta el trono de su gracia, hermanos, y tener toda la ayuda que necesitamos. Como nos lo dice también aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 16, que nos dice, por favor, Lucy, ¿qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A quién nos debemos de acercar? ¿A quién necesitamos acercarnos? Al único que nos puede ayudar, al único que nos puede auxiliar. Hermanos, muchas veces nos esperamos hasta este momento y ya cuando se dio el problema es entonces cuando empezamos a orar, cuando podemos empezar a orar desde ahorita. Y siempre necesitamos estar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude para poder vencer esta tentación, de tal manera que en esas fechas, principalmente, siempre, pero principalmente en esas fechas, podamos, hermanos, nosotros estar bien como pareja, unidos, en paz y armonía. Así es. Esta es la razón por la que la oración debe ser una práctica continua en nuestra vida y en nuestro matrimonio, a fin de que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para resolver las diferencias que enfrentamos. Por eso dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Señor sabía, ¿verdad?, que nosotros necesitamos de su sabiduría, es decir, tener el conocimiento, pero saberlo aplicar, saber recordar en esos momentos de fricción, de enfrentamientos que tenemos, ¿verdad? Saber decir, no, el Señor dice que airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No, me voy a controlar. Señor, dame dominio propio, ayúdame. O sea, recordar su palabra y que Él nos dé la sabiduría necesaria para poder solucionar, pues, nuestros problemas, Amén. ¿no? Amén, hermanos, porque solamente con su ayuda podremos hacerlo, ¿no? Con esa sabiduría, que es muy importante. Solo con Él. De otra manera, en nuestras fuerzas no es posible. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe cuánto luchamos con eso. Es por eso que en esa oración que Él hizo unas horas antes de ir a la cruz y padecer por nosotros, en las cuales estuvo orando por sus apóstoles, pero no solamente por ellos, sino también dice que estuvo orando por todos los que habían de creer a consecuencia del testimonio de ellos. Y eso, en esa cadenita vamos nosotros incluidos también. Él estuvo orando por nosotros y una de sus peticiones era que nos guardase del mal, porque estamos en este mundo. Pero al guardarnos de ese mal, era muy importante también que nos ayudara a ser uno, a poder estar unidos, a poder vivir en armonía, así como Él y el Padre son uno, ¿verdad? Y estas son las palabras. Miren, vamos por favor, acompáñanos ahí en Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23, por favor. Juan 17, versículo 20 al 23. Y eso es una de las peticiones de nuestro Señor Jesucristo. Y esta debe de ser una de nuestras peticiones. Señor, ayúdanos a ser uno.
Ayúdanos a tener un mismo sentir. Ayúdanos, Señor, a poder guardar la unidad, ¿verdad? En el vínculo de la paz. Ayúdanos que en lo que dependa de nosotros podamos estar en paz, ¿verdad? Hacer nuestra parte. ¿Qué dice, por favor, Juan 17, 20 al 23? Las mujeres, por favor, con Lucy el 20, los varones el 21, luego las damas el 22 y terminamos los varones el versículo 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Pero podemos ver la oración, la petición de nuestro Señor, hermanos, que fueran uno. Así como esa unidad perfecta que se encuentra en esa Trinidad, ¿verdad? En nuestro Dios. De la misma manera Él quiere que nosotros seamos uno. Y como lo decíamos en la palabra de Dios, se nos exhorta, se nos invita muchas veces a poder buscar esa unidad. Y esa petición debe ser nosotros. Miren el ruego de Pablo a los Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Perdón, 1 Corintios 1. 1 Corintios 1 en el versículo 10, ¿verdad? Porque ellos también andaban del chongo, ¿verdad? Ellos andaban peleando, ¿verdad? Híjole, era tremendo todas las contiendas, peleas que había ahí. Y ahorita lo vamos a ver también, ¿verdad? En el capítulo 3. Pero fíjense el ruego, ¿qué dice en el versículo 10? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto es algo, como lo hemos visto, hermanos, que solo es posible, se logra con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con nadie más. Solo con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es posible. Y ahorita me vino aquí un versículo a la mente en Romanos 15, donde dice en el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es el que nos da? Es Él. Es Él. Solamente con su ayuda, hermanos, podremos vencer esta tentación. Es por eso que necesitamos orar. Es por eso que necesitamos pedirle al Señor que Él nos fortalezca y que nos ayude a no entrar en tentación, que nos ayude para guardar la unidad, para no ser esos eslabones por medio de quien la unidad se rompa. Pedirle al Señor, hermanos, ¿cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad y fin de año? ¿Cómo lo podemos hacer? Número 2, hermanos, enfocándonos en Cristo y su palabra. Enfocándonos en Cristo y su palabra. Ninguna cosa es más importante que esto, ¿o sí? ¿Hay algo que sea más importante que esto? No. Hermanos, en estas fechas el mundo está enfocado ¿en qué? A ver, hagamos una pequeña lista. ¿En qué se enfoca el mundo? En los regalos. Regalos, en los adornos, ¿cierto? En la cena, ¿verdad? Que es lo que se va a cenar y todo lo que acompaña aquí, híjole, porque no hay fechas en donde comamos más que en estas, ¿verdad? Nos sentamos en la mañana y durante todo el día, qué tremendo, ¿verdad? Y no solamente ese día, sino los recalentados y lo que siga el otro día, ¿no? Ok, en la cena, en los alimentos, ¿qué más? ¿Qué me voy a poner? Y en lo que nos vamos a poner, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a vestir, ¿verdad? En eso también, ¿qué más? Bueno, en el mundo, pues piensan en la fiesta, ¿verdad? En la música, en el alcohol, ¿verdad? Para ellos todo eso es lo más importante. En los invitados, ¿verdad? Quiénes van, cómo, lo que van a... Todos los preparativos, todo lo que se requiere, pero fíjense, todo enfocado en el festejo, en la celebración, ¿verdad? Que es así, hablando de la fiesta, ¿verdad? De la cena, pero dejando a un lado muchas veces a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. No hay un tiempo para meditar, no hay un tiempo para reflexionar, como mañana vamos a ver, ¿verdad? Como José y María, el cual ellos lo hicieron y meditaban en su corazón. De la misma manera nosotros necesitamos hacerlo, hermanos.
¿Cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad y fin de año? Enfocándonos en Cristo y su palabra. Ninguna cosa es más importante que esto. La Navidad gira en torno al nacimiento de Jesús, y lo que la palabra de Dios nos dice respecto a ello es la celebración del nacimiento de Jesús. Al igual que el fin de año, en la fidelidad gira en torno y debe girar en torno a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y sus promesas cumplidas para con nosotros, en toda la gracia y misericordia que derramó sobre nuestras vidas en cada uno de estos días. Por lo que en esto es en lo que debemos enfocarnos. Esto es en lo que debemos de enfocar. Si lo hacemos, aquello por lo que muchas veces peleamos, pues no tendrá cavidad en nuestro corazón en esta Navidad y fin de año, hermanos. Por eso es importante que nos enfoquemos en lo primero, en lo más importante, ¿verdad? Que es en, como decía mi esposo, pasar ese tiempo con nuestro Dios, agradeciéndole, ¿verdad? Por ese nacimiento precioso, honrándole, glorificándole. Y bueno, ¿cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad y fin de año? Número 3, teniendo bajo control nuestras pasiones internas, pues a consecuencia de ellas las peleas se dan. Santiago 4:1 nos dice, ¿estás ahí? ¿Me ayudas a leerlo? Sí, dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Tenemos una concupiscencia, ¿verdad? También Santiago atrás nos dice que de la que somos atraídos y seducidos, y entonces cedemos ante nuestras pasiones internas, y a veces nos dejamos llevar y cometemos pues esas cuestiones o generamos esas peleas que hacen que estemos en una condición pues mala en Navidad. Entonces, el número 3, ¿cómo podemos evitarlo? Es teniendo ese bajo control nuestras pasiones internas. Y como decía mi esposo, con la ayuda de nuestro Señor lo podemos hacer, ¿verdad? También dice ahí en su palabra, me acuerdo que es 1 Pedro, que no nos ha dado espíritu de cobardías, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado los recursos necesarios para tener bajo control pues esas pasiones, ¿verdad? Por eso tenemos que estar sujetos a su palabra, y poniendo en sus manos pues todas estas pasiones a través de la oración. Todo va una cosa con la otra, ¿no? La oración, enfocándonos en su palabra, en Cristo, y pues sujetando nuestras pasiones internas. Así es, 2 Timoteo 1:7 es la cita que comentabas, y en verdad que así es, hermanos. En el Señor tenemos el poder, pero como lo veíamos, tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay esa lucha, ¿verdad? Así es. Nuestras pasiones internas, hermanos, nuestras debilidades, nuestras emociones, nuestros deseos carnales, ¿verdad? Son lo que está luchando, y Santiago nos dice que a causa de eso es que vienen, las guerras y los pleitos. Tenemos que tener bien presente, hermanos, que nuestras debilidades, que nuestras emociones son las principales causantes de los pleitos muchas veces entre nosotros. Por lo que es necesario que estemos bajo control. Por lo que es muy importante que nuestras debilidades, que nuestras emociones, ¿verdad? Que esos impulsos, ¿verdad? Que esos deseos carnales, que esas luchas internas puedan estar bajo control. Y no hay nada mejor que estén bajo el control de nuestro Señor. Por lo que, número 4, hermanos, ¿cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad? Número 4, siendo llenos del Espíritu Santo, que como ya vimos, la llenura del Espíritu Santo es el gobierno de Cristo sobre cada una de las áreas de nuestra vida a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que Él quiere hacer. Y es que cuando no es así, cuando no somos gobernados, cuando no somos controlados, cuando no somos llenos del Espíritu Santo, somos propensos a pensar mal. Somos propensos a actuar mal. Somos propensos a hablar mal y a reaccionar conforme a la carne y no conforme a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo, escribiendo a los romanos, les hace ver, ¿cierto? Y les hace ver, les da las dos perspectivas. Aquel que está viviendo bajo la carne y aquel que está viviendo bajo el Espíritu del Señor. Y nos dice con respecto a aquel que está viviendo bajo la carne lo siguiente, por favor, Romanos 8:5. ¿Qué dice?
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si estamos bajo el gobierno del Espíritu, vamos a pensar las cosas de acuerdo a nuestro Dios, al Espíritu, ¿cierto? Que es una manera correcta. Vamos a actuar, vamos a hablar de la misma manera. Pero cuando no es así y estamos bajo el gobierno de nuestra carne, entonces vamos a pensar mal, vamos a actuar mal, vamos a hablar mal, vamos a reaccionar mal. Y las peleas y contiendas se van a dar, como vemos que les pasaba a los corintios, ¿cierto? Mencionábamos que ellos andaban del chongo, tenían muchos problemas, tenían muchas peleas y Pablo les da la razón, les da la raíz de esto. Como ya también lo hemos mencionado en estos estudios. Dice en 1 Corintios 3, del versículo 1 al 3. ¿Qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les pregunta, ¿verdad? De esa manera, al reaccionar así, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, no perdamos de vista que dentro de nosotros aún está presente la naturaleza pecaminosa. De nosotros depende si le dejamos operar o no, porque con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y esa nueva naturaleza que tenemos en Él, tenemos el poder de mantenernos firmes si somos gobernados, si somos llenos por el Espíritu Santo. Pero es muy importante que tomemos la decisión de hacerlo. Así es, todo lo contrario cuando somos controlados por el Espíritu Santo. Y esta es la razón por la que nos exhorta a andar en Él y no satisfacer los deseos de la carne, porque es como dice mi esposo, la naturaleza que tenemos no se nos ha sido quitada, sino que está ahí, ¿verdad? Y es una lucha que hay entre el espíritu y nuestra carne. Vamos a leer Gálatas 5, del 16 al 26, lo leemos alternadamente, si quieres empezar. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso es necesario que andemos en el Espíritu. Amén, así es, hermanos. ¿Cómo podemos evitar, hermanos, el pelear en esta Navidad y fin de año? Número 5, pues aceptando nuestra responsabilidad. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Muchas de las peleas se dan por esta razón, pues al no hacerlo, nos enfocamos en los errores de los demás y no en los nuestros, lo cual no debe de ser. Es necesario que comencemos por nosotros y aceptemos nuestra responsabilidad. Nos es muy fácil, hermanos, muchas veces, cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla, cuando alguien no hace algo, ¿verdad? Estábamos hablando que muchas veces no se hace, o cuando alguien reacciona mal, el señalarlo, ¿verdad? El señalarlo y decir, pero no ponemos a ver también nuestra parte. Y eso es lo que Cristo les habló a los fariseos. Porque los fariseos estaban incurriendo eso. De hecho, los fariseos y los escribas fueron los que llevaron a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? Y la llevaron ya con juicio, condenándola. Ya llevan con las piedras en las manos, ¿verdad? ¿Para qué? Para apedrear. Y en la ley dice que se apedreen a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Porque es lo que estaban esperando. Querían probarle, querían tentarle. ¡Qué tremendo! Pero esa era su actitud.
Es por eso que Cristo les habló y les dijo, no, eso no debe de ser, esa actitud de juicio, de juzgar a los demás, porque entonces así seremos juzgados. Si somos duros con los demás, de la misma manera se va a hacer con nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que comenzar a ver, y Cristo utiliza esta figura retórica, ¿verdad? Que es la hipérbole, para agrandar las cosas. No era así, porque es imposible, ¿verdad?, que sucediera, para poderles hacer ver que en su vida había cosas más grandes, ¿verdad?, que era necesario que ellos quitaran, que ellos hicieran a un lado, antes de poder tratar de ayudar a los demás a que cambiaran su vida. No que no lo hicieran, porque es importante buscar hacerlo, pero muchas veces es porque no aceptamos nuestra responsabilidad. ¿Qué dice allí en Mateo 7, del versículo 1 al 5? Si me ayudas a leer el 1, por favor. Sí, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga, en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Fíjense qué palabra fuerte utiliza el Señor Jesucristo, ¿no? Hipócrita, ¿verdad? Saca primero, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar hacer, hermanos. Aceptando nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Pues para que entonces las peleas se puedan evitar también, porque tenemos una parte y entonces buscar la solución. Número 6. ¿Cómo podemos evitar las peleas en esta Navidad y fin de año? Pasando por alto la ofensa. Hay cosas por las que simplemente no vale la pena pelear. Así que, ¿cuántas peleas no se evitarían si tan solo buscáramos promover la paz y guardar la unidad pasando por alto la ofensa? Pues muchas, ¿verdad? Muchas evitaríamos si tan solo nos concentramos en disfrutar, en no tomarnos a veces las cosas tan personal, o a veces no pensar o ser tan egoístas, ¿no? Que nada más pensamos en nosotros y no en los demás. Hay muchas cosas que pueden llegar a suceder, ¿verdad? Pero es importante que nos enfoquemos en pasar por alto la ofensa. Creo que eso es importante. Al principio lo hablábamos, que a veces peleamos por muchas cosas, pero a veces decíamos, y por cualquier cosa, ¿no? Sí. Cosas insignificantes. Y por esas cosas insignificantes ya se hizo un problema. Y ya se afectó todo, porque eso afecta a todas las demás cosas. Entonces hay que pedirle ayuda al Señor para que nos ayude a pasar por alto la ofensa. Como Lucy lo decía, pues hay cosas por las cuales no vale la pelear, ¿cierto? Realmente por nada vale la pena pelear, ¿no? Pero hay cosas que hay que dejarlo pasar, ni siquiera mencionarlo, ya después lo podemos arreglar, ¿no? Pero a veces Lucy decía, nos lo tomamos muy personal y eso ocasiona, hermanos. Además, que dice la palabra de Dios que es algo honroso. Cuando nosotros pasamos por alto la ofensa, eso es algo honroso, eso es algo respetable. Ahí en Proverbios 19:11, ¿qué dice? Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. Su honra es pasar por alto la ofensa. No es fácil. Cuesta trabajo. Pero por eso estamos viendo, hermanos, nuestro primero. Tenemos que orar y pedírselo al Señor. Depender de Él para lograrlo. Y bueno, hay muchas más cosas que nos ayudan, hermanos, para evitar pelear. Y más en estas fechas tan importantes que es la Navidad y el fin de año, hermanos, no por lo que el mundo presenta o proclama, sino por la oportunidad que tenemos de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que en conclusión, hermanos, meditemos, reflexionemos, terminemos. ¿Hemos peleado alguna vez en Navidad y fin de año? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo han hecho ustedes? Nosotros les compartíamos al principio que sí. Tristemente sí, nos ha llegado a pasar, nos llegó a pasar. Hermanos, si ha sido así, no permitamos que suceda nuevamente. O tal vez usted es un caso, ¿verdad?, que dice, no, nunca, ¿verdad? En Navidad ni en fin de año nos hemos peleado. Nos hemos peleado todos los demás días del año, ¿verdad? Pero en esos 2 días no nos hemos peleado. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Siga así. No se confíe, dice la palabra de Dios, el que piense estar firme,
Mire que no caiga. Hermanos, no lo permitamos. Tenemos la ayuda de nuestro Señor. La Navidad y fin de año, lo volvemos a repetir, es una gran oportunidad para gozarnos, para honrar y alabar a nuestro Señor Jesucristo por su nacimiento, que fue el inicio de su sacrificio en ese camino a la cruz para salvarnos. Al igual que por todo lo que en este año, hermanos, hemos recibido de parte de Él, porque Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Navidad, hermanos, y fin de año es una oportunidad para dar testimonio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y compartir las buenas nuevas que tenemos en Él, exaltándole por su fidelidad y misericordia, hermanos, para con nosotros. Es una gran oportunidad, como nos lo dice aquí en el Salmo 103, hermanos, que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así como también, hermanos, la Navidad y fin de año es una oportunidad para celebrar junto con nuestra familia, hermanos, en un ambiente de paz, unidad y armonía. Porque aun cuando usted lo haga por WhatsApp, una videollamada, usted lo haga por Zoom, podría darse esto también, que de repente alguien ya se desconectó. ¿Y por qué? Porque se enojó, ¿verdad? Ya el matrimonio le pusieron ahí la camarita, ¿verdad? La bloquearon porque están echando el round, ¿verdad? No, hermanos, busquemos, aprovechemos la oportunidad para celebrar juntos con nuestra familia en un ambiente de paz, en un ambiente de unidad y de armonía, como en la primera Navidad, de paz y gozo, ¿verdad? Que hubo, de unidad entre José y María, de contentamiento, como estaremos viendo mañana, por lo que con la ayuda de nuestro Señor, hermanos, venzamos esta tentación de pelear en Navidad y fin de año. Tomemos esta decisión, hermanos, que el enemigo y nuestra carne no se salgan con la suya, que podamos mantenernos en victoria, hermanos, y que no nos peleemos en Navidad y fin de año. Pidámosle la ayuda a nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede ayudar para lograrlo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vencer esta tentación. Los 365 días del año, por favor, Señor, lo necesitamos. Pero hablando en especial de estas fechas, Señor, ayúdanos a vencerla para de tal manera que no peleemos ni en Navidad ni en fin de año. En esas fechas en las cuales es necesario que nos enfoquemos en ti y en tu palabra, así como todos los demás días, pero que podamos honrarte, que podamos glorificarte, que podamos alabarte, que podamos agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros, dándote gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros al despojarte de tu gloria, humillarte a sí mismo, venir a nacer como uno de nosotros y morir en una cruz para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de esto, que la unidad, la armonía, el amor, Señor, puedan ser un reflejo, Señor, genuino de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder seguir cada una de las cosas que hemos visto, fortaleciéndonos en ti. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, pues gracias por su atención. Gracias a Dios porque hemos podido ver este tema. Hermanos, que el Señor les bendiga, que se la pasen bien. Les mandamos un fuerte abrazo. Y primeramente Dios, en estos estudios para matrimonios, pues nos estaremos viendo el siguiente año. Primeramente Dios, hermanos, para continuar. ¿Algo, Lucy, qué quieres decir? No, gracias a Dios, hermanos, que como dice mi esposo, llegamos al final casi ya de este año. Le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha bendecido. Realmente deseamos que el Señor les siga bendiciendo a ustedes, que pueda ser una Navidad y un año nuevo diferente, pero bendecido en el Señor. Y bueno, que les seguimos pidiendo sus oraciones también por nosotros, que el Señor nos siga fortaleciendo y ayudando para seguir adelante. Amén. Que así sea, hermanos. Hermanos, nuevamente un fuerte abrazo. Que se la pasen bien, hermanos. No se olviden de nuestras transmisiones, lo que vamos a tener. Ahí vean los anuncios, hermanos. Y seguimos adelante, hermanos. Que el Señor les bendiga.